Listo, bienvenidos. Este es el laboratorio de programación. Ustedes son el grupo 2A. Esta es nuestra decimotercera clase del semestre 2021-B y llevamos como fecha 9 de febrero del año 2022. El día de hoy, pues, ¿cuál es la planificación? Vamos a terminar de ver un script muy breve, ¿no? Referente a la parte de todo lo que es integración múltiple. Veremos, pues, que aparte de traps y contraps, que fueron las opciones que nosotros teníamos para la integración, siendo la más sencilla porque utiliza la regla del trapezoide para la integración, nosotros vamos a encontrarnos con que, ¿qué pasa cuando tenemos integrales múltiples, dobles, triples? ¿MATLAB nos puede ayudar? La respuesta es sí nos puede ayudar, ¿no? Luego nosotros ya pasaremos a la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, para lo cual nosotros veremos el solver OD45 y eso pues lo veremos, tengo siete ejemplos de cómo se resuelve esto, entonces bueno, de ejemplos de aplicación de este solver, así que, bueno, como son el primer grupo, pues veamos hasta dónde podemos avanzar, ¿no? Entonces, déjenme arrancar con la compartición de la pantalla y vamos. Ah, no, pero primero debería mostrarles más bien esta parte de acá. Déjenme para que veamos nosotros un poquito a qué es lo que yo me refiero cuando les hablo acerca de integrales múltiples y demás. Fuera video y arrancamos. Por favor, que alguien me confirme si ya se está viendo la pantalla. Tengan la bondad. No. Bien. Gracias. Listo. Entonces, el día de hoy arrancamos, pues nosotros viendo un poco esto de integrales múltiples. Nosotros habíamos visto la semana pasada, pues una integral simple, solamente un símbolo de integral. ¿Qué pasa cuando yo tengo doble integral? Así como ustedes le pueden ver acá. Aquí un poco el desarrollo de cómo se va contextualizando esto para la resolución de estas integrales múltiples. Así, por ejemplo, si yo quiero resolver este primer caso de integración, entonces voy a tener doble integral de la función de 1/1 menos xy, derivada de y, derivada de x, entre 0 y 0,8 y entre 0 y 0,8. Entonces aquí yo voy a utilizar esta función integrada de MATLAB que se conoce como double quad, DBL quad, en el cual ustedes van a definir primero la función. Bueno, necesitan definir la función anónima, van a poner la función más los límites de integración, ¿no? Similar a lo que nosotros hacíamos anteriormente, y para determinar la integral únicamente recordar este double quads. Definen la función, cómo ustedes van a definirle la función como una función anónima, ¿no? Entonces, arroba de xy, de cuál es la función, de qué es lo que voy a hacer con xy, 1 dividido para 1 menos de x por y, ¿no? Entonces, aquí ya saben, siempre esta partecita de aquí, disculpen por ser reiterativo, pero bueno, así es como lo recordamos, ¿no? Entonces, estimado MATLAB, una vez más, pues me resuelves la vida, pero si yo no te digo, pues que hagas elemento por elemento, te confundes y piensas que que se hace pues a través de matrices, a través de vectores. Entonces, por eso siempre mucho cuidado en cuando yo estoy definiendo las funciones, siempre el puntito adicional. Veremos nosotros, bueno, este primer ejercicio, ¿no? Entonces utilizamos double quad de qué? De arroba xy, defino la función y defino los intervalos, ¿no? Listo, veamos ahora, aquí pues tenemos la suerte de que los dos intervalos son los mismos y que pues hasta ahora todavía no le ven más cuál es el orden en el que debe aparecer. En este siguiente ejemplo, ustedes van a fijarse, ok, ya los intervalos son diferentes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero voy a escribirle a la función y eso es una de las cosas que primero nosotros debemos hacer. Cualquier función que a nosotros nos da, debemos expresarla, sea como una función anónima, sea como una función personalizada. El día de hoy pues veremos varias maneras de hacerlo, ¿no? O sea, bueno, iremos repasando, sea función anónima, sea función personalizada. Aquí lo defino pues a la f de xy como arroba de x, es decir, una función que va a hacer algo con los elementos de xy y copio, entonces voy 3xy que multiplica a 3xy más tanto, 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 y aquí ustedes tienen, deben hacer el double quads de qué? De la f de x entre 0,7, el más interno, y luego el más externo, ¿no? Eso es cuando nosotros tenemos doble integración. Aquí, ¿qué pasa cuando nosotros ya, bueno, veamos entonces estos dos ejemplos, cómo aparecen en MATLAB. Déjenme, regresamos a la pantalla de MATLAB
y con eso pues ya le pueden ver mejor, ¿no? Entonces ya saben, igual el profe ha incluido pues es latoso el profe, ¿no? Entonces, ¿por qué es latoso? Porque le gusta poner un poco de lata en los códigos, ¿no? Pero bueno, es para que ustedes cuando abran los códigos puedan comprender mejor, ¿no? Entonces vamos, listo, esta primera parte y arrancamos. Listo. Entonces, veamos un poquito integrales múltiples. En MATLAB la función, déjenme aquí si me he ido una L en vez de una N. Listo, está corregido también acá. En MATLAB la función double quad implementa la integración doble. Una expresión simple de la sintaxis de double quad es double quad, la función de los intervalos de, bueno, de los rangos en los que nosotros vamos a integrar, donde z es la integral doble de la función de la función fun sobre los rangos xa y xb y de y sea y d, ¿no? Si no se especifica la tolerancia de error absoluta deseada, un valor predeterminado de 1 por 10 a la menos sexta se utiliza, ¿no? Entonces, en el primer caso, yo les indiqué cómo era la forma del integral, puse double quads, especifiqué la función como función anónima, especifiqué los rangos de integración en los que yo quiero y con eso yo ya obtengo, ¿no? En la otra función tenemos ejemplo 2 de f de x, tenemos la función y calculamos la integral de la misma manera. Defino en primer lugar, defino la función, le defino con una función anónima y luego voy a poner los intervalos de integración y con eso ya me da la integral que es un valor, ¿no? Entonces ahí están los dos valores, 0.79, 3.20, bueno, 3000, bueno, 3 algo, pues elevado a la cuarta, ¿no? Así es como ustedes van evaluando cada uno de los integrales. Pero ¿qué pasa cuando mis límites de integración, y eso también puede darse en una función, que nuestros límites de integración pues ya no sean números, sino que sean expresiones? Entonces, para ese caso, nosotros ya no vamos a utilizar double quad, sino que vamos a utilizar la función quad 2D. O sea, déjenme, ya les pongo. Listo, este es el siguiente ejemplo que nosotros vamos a ver. Siguiente, ¿no? Entonces, la función integrada quad2d, esta de aquí, quad2d, también se puede utilizar para evaluar la integral doble. Esta función se puede utilizar cuando el rango de una de las dos variables independientes es una función de otra variable independiente. ¿A qué me refiero? Déjenme regresar al documento de Word para que ustedes le puedan ver a lo que me refiero en este siguiente ejemplo, ¿no? Entonces dejo de compartir MATLAB y regreso al documento de Word porque siempre, pues al menos en esta parte de integral es mucho mejor verla así. Cuando bueno, habíamos visto, estamos resolviendo integrales dobles. Si nosotros tenemos, pues que los límites de integración son números, ¿no? No hay problema. Utilizo double quads, defino la función como función anónima y especifico los rangos de integración. En el caso de que yo me encuentre con una forma como por ejemplo esta, la del ejemplo número 3, en la que yo tengo que uno de los rangos de integración pues ya aparece como una variable, ya no es un número, sino que dice de x al cuadrado a x a la cuarta. Entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya no utilizamos double quad, sino que utilizamos quad 2D. Igual, lo mismo, se define la integral y luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir definiendo? Definimos el intervalo más externo, recuerden, 1, 2, siempre hicimos así, 0, 5, definimos así. Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a definir? Vamos a definirle al intervalo como función. Entonces, aquí tenemos nosotros x a la cuarta, x al cuadrado. Yo voy a definirle arroba de x, al cuadrado, coma, arroba de x, x a la cuarta. Entonces, aquí estoy definiendo mi segundo intervalo, ¿no? Entonces aquí, vean ustedes, tengo este primer caso, tengo integrales dobles, están definidas, están los números, aplico double quads. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo una integral doble en la cual uno de los rangos de integración pues es diferente, ¿no? Bueno, no es un número, sino más bien que es una expresión, utilizo double quads e introduzco la información necesaria. Vamos a verle en MATLAB cómo se ve, será básicamente lo mismo. Solamente le vamos a poner a funcionar y con eso ya podemos seguir avanzando. Déjenme.
Listo, entonces aquí viene el ejemplo número 3. Listo. En el ejemplo número 3 que estoy utilizando, ya no utilizo la función double quad para cuando tengo doble integración y son dos números, sino que utilizo quad2d, en el cual me va a permitir, bueno, para evaluar cuando nosotros tenemos una integral doble, en el caso, pues, que los rangos es función de otra variable independiente, como nosotros lo habíamos visto en ese documento de Word que les acabé de indicar. Entonces, definimos quad doble, o sea, estas formas de integrales, ustedes deben especificar la función con la cual yo voy a trabajar, sea quad, sea double quad. Luego voy a definir la función, lo puedo hacer de la manera anónima, ¿no? Entonces, arroba x de y, pongo la función y luego pues especifico los rangos de integración de 1 a 2 y de cuando tengo que el intervalo depende de una de las variables, arroba x del uno, arroba x del otro, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden verificar cómo se va haciendo, ¿no? Entonces yo puedo definirle afuera, o sea, como por ejemplo aquí en línea 12 está definida mi función y luego yo solo pongo el nombre de la función adentro de double quad o puedo ponerle directamente arroba xy y defino la función dentro de cuando yo estoy llamándole a la función, ¿no? Aquí estoy haciendo lo mismo, estoy definiéndole y está dentro del paréntesis, está definida la función, es decir, estoy escribiendo la forma de la función. Entonces aquí un poco para todo lo que es integrales dobles, vámonos a la parte de integrales triples. Déjenme. Y aquí nosotros también tenemos unas funciones integradas, ¿no? Entonces déjenme. Disculpen, eso ya no le ponemos los límites de la integral externa ¿En cuál? en la En- línea 19. sí, están uno y 2. Uno y 2 es los límites de Ah, la. se ponen primero los de la externa. Ujú. Sí, entonces sí, sí, déjenme, listo, aquí me sale uno porque es de la -6. Listo, entonces, listo, ahí estamos. Vamos ahora, entonces, estas son formas predeterminadas, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven integral doble, acuérdense, si están los dos definidos como números, utilicen double quad. Si les aparece, pues, que hay que hay una expresión, ¿no? Entonces que les aparece X dentro de los límites de integración, ya utilizan quads. En el caso de que nosotros tenemos integrales triples, entonces ahora nosotros vamos a utilizar triple quad. Esta función incorporada implementa la integración triple. Una expresión simple de la sintaxis de triple quad es el valor de integración que yo voy a obtener es igual a triple quad de qué? De la función. ¿Cómo nosotros definimos de la función? Pues ustedes ya lo han visto. Bueno, utilizamos estas funciones anónimas. Luego vamos poniendo los intervalos de integración. Aquí al último nosotros podemos poner tolerancia y esto recuerden un poquito cuando nosotros veíamos las funciones, ¿no? Estas funciones que tienen un argumento variable. En este caso, si yo pongo adicional, voy a poner información de la tolerancia. Si yo no pongo nada, se va al valor por tolerancia default. Entonces ahí me dice donde W es la integral triple de la función fun sobre los rangos de XA a XB, YC a YD y ZE a ZF. Si no se especifica la tolerancia de error absoluta deseada, TOL, o sea, al final, si yo no estoy poniendo un argumento adicional que diga cuál es la tolerancia, se va a usar un valor predeterminado de 1 por 10 a la -6, ¿no? En cuanto a la tolerancia, vamos a verle cómo se ve este ejemplo en la parte ya déjenme ver, regresar aquí a la parte de Word. Ujú. Listo, aquí. Bueno, tengo algunos documentos de Word y por eso me confundo entre cuáles están abiertos, bueno, cuáles debo indicar. Listo, vamos entonces a ver, y está puesto aquí para que le vean la forma, ¿no? Entonces este documento todavía, bueno, ya le voy a poner así en una hojita y les voy a subir al aula virtual para que ustedes puedan ir viendo, ¿no? Entonces este documento que está con todas las integrales, ese les voy a subir ahí un documento chiquito para que ustedes complementen y vean, pues evidentemente se ve mucho mejor así en el Word las integrales que ponerles en el MATLAB, ¿no? Entonces, tenemos para la integración triple, entonces miren ustedes, tenemos tres integrales, tenemos los tres intervalos, ¿no? Tengo un f de x de y de z, donde es de z, de y, de x,
Y aquí ustedes pueden observarle y veamos este siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen la función y tenemos pues tenemos aquí las tres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Triple quad, ¿de qué? De la función, ¿cómo yo le defino? Le puedo poner directamente arroba de qué. ¿Qué es lo que yo voy a relacionar? Un X, un Y y un Z, ¿no? Entonces, X, Y, Z. ¿Y qué es lo que voy a hacer? O sea, arroba de X, Y, Z. Estoy diciendo a MATLAB haga algo con X, Y, Z. ¿De qué? De 64 por X por y, 1 menos x elevado al cuadrado por z, y ahí yo voy especificando los límites, ¿no? Entonces ahí estaba también la sintaxis en el ejemplo, en la parte de aquí del MATLAB que les di al inicio. Déjenme ver, listo. Vamos a poner este último entonces. Vamos a ponerle ya solamente para conocer la última integral. Esto pues información un poquito hilando más fino, ¿no es cierto? Entonces hemos visto cómo se calcula el integral, integrales simples. Recuerden, la regla más simple es la del trapecio. No significa que sea la única, ojo, ¿no? Pero es la más sencilla como para empezar, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos triple quad, he definido la función, recuerden ahí está la forma de la función y voy poniendo los límites de integración, ¿no? Entonces siempre tenemos nosotros esto, ¿no? Tenemos que definir la función, coma, definimos los límites de integración y así nosotros encontramos nuestra integral. Le mando nuevamente a correr y ahí ustedes encuentran todos los valores de integrales que se ha pedido, ¿no? Entonces, recapitulando esta primera sección sobre integrales múltiples, déjenme así, solo quiero que le vean la forma para que lo recuerden, ¿no? Entonces, listo, este documento igual ya les voy a subir, se acaba la clase y ya les preparo el documento para que se suba. Todavía no aparece en el aula virtual porque bueno, todavía no lo he puesto. Listo, entonces recuerden, MATLAB también me puede ayudar para la resolución de integrales múltiples. Entonces, yo voy a utilizar, pues ya no voy a utilizar traps o traps, que fueron las funciones que vimos anteriormente para una integral pues simple, sino que vamos a utilizar double quads o en este caso quad 2, 2D, en el caso de que nosotros tenemos dobles integrales, si están definidas pues double quad, si están definidas en el caso pues con X, ¿no? O sea, con las variables haremos con quad 2D y tenemos también el caso de las integrales triples, en este caso triple quad. Tener en cuenta, se define la función, se especifican los límites de integración y con eso ustedes ya pueden resolver este tipo de problemas. Listo. Entonces aquí esta partecita que había quedado pendiente de la clase pasada y ahora pues nos vamos a la parte principal de la clase, ¿no? Entonces el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces vamos a ver ustedes en los cursos en los componentes, en el componente docente, pues ahí van a ver un poco métodos numéricos, van a ir viendo todos estos diferentes métodos numéricos y demás. Aquí en el laboratorio pues vemos las aplicaciones, ¿no? Entonces, aplicaciones de hoy, ¿cómo yo resuelvo ecuaciones diferenciales ordinarias? Déjeme primero creo el script y ya vamos viéndole, ¿no? Entonces, es la clase 13B. Entonces, ahí, aquí les voy a poner así en minúscula, 13B. Es de ecuaciones diferenciales ordinarias y ustedes son el grupo número 2. Listo, este es el primer script que nosotros vemos en el día sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Aquí pues ya saben, una vez más, el profe es latoso, entonces es latoso porque le gusta recordar un poquito de teoría y con eso nosotros vamos a ponerle, veamos si bueno, voy a poner todo el texto y vamos leyendo antes de lanzarnos a la resolución del problema, ¿ya? Entonces les voy a recordar un poquito todo esto, aquí hasta acá, y ya estamos listos para lanzarnos al primer problema. Listo. Eh, Listo, si estamos ahí, solamente déjenme mover un poquito y vamos viendo, ¿no? Las ecuaciones diferenciales ordinarias, pues el tema grande de la clase del día de hoy, se componen de una función desconocida y sus derivadas.
La ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria o EDO cuando esta función desconocida involucra solo una variable independiente. Y ecuación diferencial parcial, EDP, cuando está involucrado más de una variable independiente, ¿no? Entonces, el día de hoy veremos pues diferenciales ordinarias, solo una variable independiente, es decir, en la partecita de los diferenciales. Entonces, vamos a ver, bueno, vamos a verles el día de hoy, nosotros vamos a ver este tipo de ecuaciones. Déjenme, listo. Estos pues son todos los ejemplos que vamos a ver el día de hoy. Cuando yo hablo de ecuaciones diferenciales ordinarias, me dice que solo aparece, en esta parte solo hay un dt, solo hay un dt, solo hay un dt, o sea, todo lo que está en la parte del diferencial, en la parte de abajo, solo aparece uno. Entonces, de ahí yo tengo diferenciales ordinarias de t, de t, de t, de t. Vean estos otros ejemplos. Igual solo aparece de t. En el momento en el que yo tengo sobre de t y sobre de y, por ahí por otro lado, ahí ya hablo de parciales. Entonces, aquí para que ustedes recuerden un poquito. Ay, perdón, esto no es. Este es el, déjenme, aquí estamos con MATLAB. Ahí estaba pues más bien el guión que estoy siguiendo para la clase del día de hoy. Entonces, bueno, que hay dos maneras, ¿no? Entonces están las ecuaciones diferenciales ordinarias cuando solo involucra una variable independiente. Esto de que involucre una sola variable independiente, cuando yo le vea a mi ecuación diferencial, en la parte de los denominadores solo me va a aparecer la misma variable. En este caso, pues solo me aparecía de t, solo me va a aparecer de x, solo me va a aparecer de y. Cuando yo ya obtengo que me aparece más de uno en la parte baja, ahí yo ya estoy hablando de una ecuación diferencial parcial. Entonces, por lo pronto vamos a ver solo ecuaciones diferenciales ordinarias. MATLAB tiene una gama de hecho de funciones para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Cada uno de los solucionadores de MATLAB está diseñado para ser eficiente en circunstancias específicas. Entonces, vamos a ver cómo nosotros resolvemos una ecuación diferencial. Entonces, nosotros vamos a tener que ir especificando las variables, ¿no? Entonces vamos a tener una variable independiente y las variables dependientes. La variable independiente será la que está en el denominador. Será justamente esa que nos dice que debe aparecer solo una vez y tenemos nuestras variables, la variable independiente. Vamos a utilizar el solucionador, el resolvedor, el solver que se llama. Entre paréntesis voy a definir mi función, es decir, voy a definirle, puede ser una función anónima o puede ser una función personalizada, cualquiera de las dos formas que se haya definido la función. Voy a poner un t-spam, voy a tener un y sub o y voy a poner opciones. Vamos a ir viendo a qué se refiere cada una. En la parte del solver es el nombre de la función incorporada de MATLAB. Entonces, cuando ustedes estén definiendo en lugar aquí de que les aparezca solver, les va a aparecer una de estas tres palabras. Bueno, estos son de los más usuales, ¿no? Les aparece o de 23, o de 45, o de 113, que son diferentes maneras de resolver. Por ejemplo, O de 23 aplica la resolución run-ecuta de orden inferior del segundo y tercer orden, O de 45 aplica run-ecuta de orden superior de cuarto a quinto orden, y O de 113 aplica el método de Adams-Balfour-Moulton, ¿no? Entonces, esos son las tres funciones integradas que tienen, ¿no? Dentro de esta sintaxis ya vamos a ver pues cuál de estos tres se puede elegir. Entonces vamos nosotros a ver una vez que ya tenemos. Nosotros vamos a resolver esa ecuación que yo les di, que yo les especifico. Ustedes especifican la variable independiente, las variables dependientes, igual al solver, y va a tener que aparecer uno de estos tres nombres, o de 23, o de 45, o de 113. Luego van a definir la función. Entonces, o de fun es el nombre de la función que define el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden a resolver. T-span es el intervalo de la variable independiente. Entonces, aquí me dice, yo tengo variable independiente T, variable dependiente Y.
pongo el resolvedor, que puede ser O de, bueno, estos ODEs 23, 45, 113. Luego defino la función. Este O de fun significa la definición de la función. Aquí ustedes van a recordar pues todo lo que es función personalizada y función anónima. Luego me van a poner el rango en el que está variando la variable independiente. Entonces, tspan es el intervalo de la variable independiente. Y sub o es el vector de valores iniciales y. Entonces, siempre me van a dar una condición inicial para esta resolución. En los ejercicios, nosotros tenemos que ir identificando esto. Yo tengo una serie de ejercicios. Vamos a ir sacando la función, identificando el rango de variación de la variable independiente, cuál es el valor inicial de la variable dependiente. Y luego aquí nosotros al final tenemos las opciones, que es una estructura de datos creada con la función para controlar las características de la función, ¿no? Entonces, esta partecita de acá de opciones, ya cuando nosotros queremos ver rangos de variación y demás. Esta partecita opciones, pues es cuando nosotros habíamos visto la parte de funciones, cuando nosotros creábamos las funciones, pues es esta función de argumentos de entrada variables, ¿no? Entonces, puede o no puede estar. Si no está, pues toma por defecto, ¿no? Toma las condiciones por defecto. Si yo ya tengo un caso más específico, ahí ya va a aparecer las opciones, ¿no? Si no, normalmente no aparece y ustedes lo que tienen es que identificar variable independiente, variable dependiente, poner las funciones integradas para la resolución, definir la función, rango de variación de la variable independiente, el valor inicial de la variable dependiente y con eso ustedes ya obtienen, ¿no? Entonces, si por así, por ahora, pues está así como que mucho bla, 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 y todavía pues no es que vemos los ejercicios, no se preocupen. Ya más adelante y regresaremos a esto, ¿no? Yo les iré indicando pues en qué partes y de dónde estoy sacando, ¿no? Listo. Entonces, la función O de 45, de hecho esta función O de 45 implementa un algoritmo de Runge-Kutta adaptativo y suele ser el solucionador más eficiente. Esto pues de los algoritmos Runge-Kutta también van a ver, también está dentro del programa pues de Euler hacia adelante, Euler hacia atrás y demás. Eso ustedes lo ven en el componente docente, ¿no? Entonces ahí lo ven. Bueno, ahí sí, y como bueno, como son tres profesores, pues no quiero interferir en la manera como se da eso. Entonces, conozcan, OD45 utiliza el algoritmo de Runge-Kutta. Y aquí esta partecita me dice una cosa, ¿no? Esto viene directamente de MATLAB, de lo que me recomiendan en MATLAB. Y me dice, OD45 es un solucionador de ecuaciones diferenciales ordinarias versátil y es el primer solucionador que se debe probar para la mayoría de los problemas. Sin embargo, si el problema es rígido, y esto pues ya veremos la siguiente clase cuando tenemos nosotros ecuaciones diferenciales rígidas, o requiere de una alta precisión, existen otros solucionadores de ecuaciones diferenciales que podrían ser más adecuados para el problema. Entonces, el día de hoy tenemos una serie de ejercicios en las que utilizaremos únicamente OD45 para la resolución, porque utiliza Runge-Kutta, porque MATLAB y MathWorks, que es lo que hace, que es el que está detrás de todo esto de MATLAB, me dice que es con el que yo debo probar. Es el primero que debe ir de cajón, ¿no? Entonces vamos a ver ejercicios en los que se puede utilizar únicamente este solucionador, que de hecho es muy bueno, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos al primer ejemplo y nosotros vamos a resolver, déjeme ver, uso de OD5, listo. Primer ejemplo de resolución, prepárense, vamos a ver nuestro primer ejemplo de resolución de ecuaciones diferenciales. Tenemos que resolverla si la ecuación diferencial esta de y sobre dt es igual a e elevado a la menos t, con condiciones iniciales de y0 igual a menos 1 y vamos a resolver desde un t0 a un t1. ¿Cómo se ve esta ecuación diferencial? Entonces vamos a verle. Es esta ecuación diferencial de acá. Listo. Es esta primera ecuación diferencial la que nosotros vamos a resolver. De y sobre dt es igual a e elevado a la menos t, una condición inicial de y sub 0 de menos 1 y valores de t de 0 a 1. Identificamos cuál es nuestra variable independiente t, es esta partecita de acá. E identificamos también que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque solo en la parte de aquí abajo yo solo tengo un dt.
Si yo tuviera otra variable en la parte de abajo, ya sería una derivada parcial, ¿no? Entonces ya sería una ecuación diferencial parcial. En este caso es ordinaria, solo me aparece un dt, listo, voy a utilizar el solucionador OD45. ¿Qué me decía este solucionador? Me dice, usted debe definir la función, entonces yo voy a definir este e a la menos t como una función. ¿Qué más voy a poner? Coma, el rango de la variable independiente, o sea, de 0 a 1, y luego, ¿qué voy a poner? El valor inicial de la variable dependiente. Eso es lo que yo voy a hacer. Miren, aquí está la forma de cómo se hace y esto, pues aquí este documento igual ya les voy a subir a lo que se acaba la clase para que ustedes pues tengan esta forma, ¿no? Entonces es mucho mejor verle así que verle ya en MATLAB. Listo, entonces regresemos a MATLAB y recordemos todo lo que, esta sintaxis, ¿no? Entonces vamos a ir con este primer ejemplo y vamos a ir viéndole, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy? Y pues bueno, aquí me dio este t-span, entonces es el intervalo de la variable independiente. Le voy a seguir manteniendo t-span porque sí es como yo le definí al inicio, ¿no? Entonces pongo t-span, es decir, ¿entre qué rango está la variable independiente? ¿Cuál es la variable independiente? Ok, es t, entonces entre 0 y 1 le pongo como un vector entre 0 y 1. Luego, ¿qué es lo que voy a poner? ¿Cuál es el valor inicial de la variable dependiente? Es decir, de y, porque tengo de y y de t. Y es la variable dependiente, t es la variable independiente. Rango de la variable independiente 0 y 1, valor inicial de la variable dependiente y igual a 0. Luego, ahora ya me lanzo con el solucionador. Entonces me voy acá y será tan sencillo como esto, ¿no? Entonces le pongo y pongo que voy a tener variable independiente, variable dependiente, t y es igual, o sea, el resultado va a ser una matriz en los cuales aparezca t en la primera columna y y en la segunda columna, o de 45, es decir, estoy utilizando el solucionador de Runge-Kutta de orden superior de cuarto a quinto orden, que según Mark Gors me dice que es el solucionador de ecuaciones diferenciales más versátil y es del primero que yo debo probar y que resuelve la mayoría de los problemas, ¿no? Estos otros solucionadores serán más específicos y pues bueno, vamos primero con los problemas generales, ¿ya? Entonces tengo TY de O de 45 de qué? De la función exponencial. Bueno, he definido una función. Voy a definir también el intervalo t-span y el valor inicial. Yo puedo definirle como una función anónima o también puedo definirle como una función personalizada. En este caso, voy a definirle como una función personalizada. Entonces, ¿se acuerdan, no? Utilizábamos funciones personalizadas y yo les decía, abajo de lo que dice sección de funciones solo aparecen las funciones, no aparece nada más. Ustedes pueden hacerlo, ponerlo aquí o también pueden generar un script aparte solamente con el nombre de la función, ¿no? Entonces yo he generado una función personalizada en la que voy a introducir la información de la función. Entonces, bueno, si esto pues no lo recuerdan muy bien, revisen la partecita de funciones anónimas y funciones personalizadas para que recuerden cómo se hacía esto. Por el momento debo definir la función. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? De y es igual a exp de la función, o sea, es una función exponencial. Así es como yo le llamo a la función y así es como yo le voy a invocar dentro de la resolución de esta ecuación, ¿no? Entonces digo, yo invoco a la función exponencial. Entonces invoco a la función exponencial, se va a la sección de funciones y ¿qué es lo que me dice? Una función exponencial hace algo con t y y. Entonces, ¿qué es lo que me dice? De y es igual al exponente de menos t. Listo, entonces yo aquí, eso es lo que va a resolver, coma, la partecita de variación, el rango de x, y luego tenemos el valor inicial de y. Aquí también yo quiero pues ahí que le vean, porque nosotros en estas soluciones pues encontramos funciones, ¿no? Entonces la solución va a ser esta función, ¿no? Entonces si ustedes recuerdan aquí, se componen de una función desconocida y sus derivadas, ¿no? Entonces nosotros vamos a encontrar una función que será la solución. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a graficar finalmente? Voy a graficar t y y, que serán los valores que me dio. Voy a poner en el eje de las x el valor de t y en el eje de las y
pues YT, ¿no? Entonces una Y en función del tiempo. Voy a mandar normalmente, entonces una vez más, recuerden, tenemos el solver, que es O de 45, que es lo que me dice, defina la función, rangos de función independiente, valor inicial de función dependiente. En el caso de que tenga ciertos requerimientos adicionales, va a poner la función options, si no, solo estos tres elementos basta, ¿no? Entonces, en este caso, definimos nuestra función, tenemos el rango, tenemos el valor inicial, mandémosle a correr y hemos resuelto pues nuestra primera ecuación diferencial. Listo. Entonces, como yo les dije, aquí la solución es una curva, entonces esta es la curva de solución, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra función ya resuelta, ¿no? Entonces recuerden, cosas sencillas y eso pues en todos los ejercicios que veamos el día de hoy se va a repetir. Se va a repetir, vamos a utilizar este solucionador O de 45 y necesitamos O de 45, o sea, ustedes definen cuáles son los resultados que van a salir, igual O de 45 la función, le definen a la función rangos de variación de X, o sea, rangos de variación de la variable independiente y el valor inicial de la variable dependiente. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de identificar en todos los siguientes ejercicios, porque esta información, ya cuando les indique pues, los ejercicios como son, pues no es que me dicen el rango es tanto, el valor inicial es tanto, la variable independiente es tanto, no, sino que yo debo empezar a obtener esa información a partir de todo esto, ¿no? Entonces vamos con el segundo ejemplo. Déjenme, les voy a compartir. Nos vamos aquí al segundo ejemplo y con eso podemos ir empezando, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo número 2. Entonces veamos quién me va a ayudar presentando el ejemplo número 2. Entonces vamos poquito a poquito y vamos viendo. Listo. Cintia, buenos días. Ayúdame pues con la presentación de este ejemplo número 2. Todo suyo. Ya, buenos días. ¿Qué tal? Ejemplo 2. La ecuación de Van der Pol desde el punto de vista físico corresponde a un oscilador autoexcitado que posee cierto número de ciclos límites y cuya evolución depende de los parámetros internos, más bien que de las condiciones iniciales. Se puede expresar de la siguiente manera. La derivada doble de segundo grado menos ¿cómo se lee ese símbolo? Es mu. New, Mu. ya, new, Ujú. por 1 menos la función al cuadrado Ujú. por la derivada de primer grado más la función es igual a 0. Esta ecuación puede ser transformada en el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. La derivada, la primera derivada es igual a y2 y la primera derivada de y2 es igual a menos y1 más mu por 1 menos y1 al cuadrado por y2. Se pide graficar los cambios de y1 y y2 con respecto al tiempo, desde tiempo 0 a tiempo 25 y mu igual a 1 y las condiciones iniciales son y1 evaluado en 0 es igual a y2 evaluado en 0 que es igual a 1. Listo. Entonces, aquí nosotros, si bien podemos hacer solo con una ecuación, así como vimos nuestro primer ejemplito, teníamos aquí solo una ecuación, teníamos dy sobre dt es igual al exponente de menos t. Ahora nosotros ya tenemos dos ecuaciones. Entonces, bueno, primera cosa, a esta primera ecuación de acá, pues eso no lo vamos a ver, o sea, aquí ya nos dice, tenemos estos dos sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, esto como para darles el concepto y esto es cómo se resuelve, ¿no? En un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que son ordinarias? Porque yo solo le encuentro una T en la parte de abajo, ¿no? Entonces ya les voy a encontrar unos ejemplitos ahí para decirles, esto es ordinaria y estas son parciales. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a resolver este sistema de dos ecuaciones diferenciales. Tengo estas dos ecuaciones diferenciales. Tengo un y1, tengo un y2 y esto está expresado así.
Aquí ya me dice, ¿cuál es la variable independiente? Mi variable independiente es t. ¿Entre qué rangos voy a evaluarle? Entre 0 y 25. Adicionalmente, dentro de la ecuación me aparece un valor de mu que es igual a 1 y las condiciones iniciales para las y's que voy a ir obteniendo. Y1 es igual a 0 y y1, bueno, y1 evaluado en 0 es 1 y y2 evaluado en 0 también es 1, ¿no? Entonces, vean de esta forma y nosotros nos vamos a poner con el OD45, vamos a introducir estas dos ecuaciones y vamos a obtener estos gráficos, ¿no? Entonces, ¿qué es justamente la resolución? Va a ser la gráfica, va a ser cómo está variando Y1 y Y2 en función del tiempo. Esa va a ser la solución. Eso es lo que me piden que yo resuelva y que me va a ayudar a hacerlo OD45. Entonces, tengan en cuenta esto. Regresamos a la parte de MATLAB. Listo. Aquí ya tengo el nuevo. Listo, solamente. Entonces, este sería nuestro primer ejemplo. Guardarle como. Entonces, sería el de Edo. Pongámosle Van der Pol para que se acuerden que es la... bueno, pongamos Edo 2, el segundo script que tenemos nosotros de Edo, el tercer script de la clase. Y aquí yo les voy a poner Van der Pol para que se acuerden que es la resolución de la ecuación de Van der Pol. Que bueno, por el momento ya saben, nosotros nos interesamos en ver la forma, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes sigan y pues de acuerdo a las materias que ustedes vayan viendo, verán que se va adaptando. Lo que yo quiero que vean es, tienen una ecuación de esta forma, cómo ustedes pueden utilizar OD45 para ir resolviendo. Aquí les pongo, pues ya saben, una vez más, el profe es latoso. Entonces, pues el profe les ha incluido todo este enunciado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista físico, aquí les he puesto la ecuación, evidentemente, pues queda mucho mejor desde T1, aquí es mu, les voy a poner mu, o la U les voy a poner así, es de la letra griega, y las condiciones iniciales, listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nuevamente, vamos a poner estas dos cosas, listo. Entonces, ¿cuáles son? Voy a poner mi T-span, es decir, cuál es el rango en el que yo voy a evaluar la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? El tiempo, de 0 a 25. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales de Y? Me dice, para Y1 para Y1 es 1, o sea, para Y1 evaluada en 0 es 1 y para Y2 evaluada en 0 también es 1. Entonces aquí yo estoy introduciéndole como sistema. Entonces yo tengo que mi Y la solución, o sea, la Y, va a estar conformada por dos elementos, un Y1, un Y2. Listo. Eso es lo que yo voy a tener. Si ustedes recuerdan esta partecita, cuando ustedes tenían la resolución, déjenme ponerle aquí, ¿dónde está la sintaxis general? Quiero que le vean a la sintaxis general. Listo. Bueno, esta sintaxis general en la que tenemos el resolvedor, la función definida, tenemos tspan, tenemos y, nos falta definir la función. Entonces nosotros le vamos a ir definiendo esta función que tenemos dos ecuaciones diferenciales. Para hacer esto, pues pónganle mucha atención. Voy a hacer una función personalizada. Entonces voy a ponerle así. Y listo. Entonces tengo una sección de funciones. ¿Cómo yo le voy a invocar a esta función? Pues he puesto Van der Pol ecuación, BDP-EQN. Es el nombre que yo le he dicho. ¿Y qué es lo que va a trabajar? Va a trabajar con un T y con una Y. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que me dice? El Y1, o sea, el primer valor que me pidió, el Y sub 1 es igual a Y1 y el Y en 2 es 2, ¿no? Porque aquí ya va a aparecer esto, ¿no? Entonces, aquí, o sea, en la partecita de las ecuaciones, yo veo que aparece Y1 y Y2. ¿Cómo yo le voy a poner? Y sub 1 y Y sub 2. Defino el valor de mu y cómo yo voy a definir de Y. Entonces, recuerden que tenemos dos ecuaciones que relacionan dy con dt, un dy1 y un dy2. Entonces, tenemos dy1 sobre dt es igual a tanto y dy2 sobre dt es igual a tanto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy copiando básicamente lo que me dio. Entonces, miren esta forma de acá. Tengo que la primera ecuación es igual a y2
Y la segunda es menos y1 más mu, que multiplica a 1 menos y1 al cuadrado por y2 al cuadrado. Entonces vamos a ver. Tengan en cuenta lo que estoy expresando en línea 21. Regreso a ver cómo estaba mi ecuación. Y miren. Miren, entonces aquí ustedes van a decir, profe, ya me di cuenta lo que está haciendo. Usted está introduciendo lo que está después del igual y les está separando. Entonces, en el un caso, y2, y en el otro caso, menos y1 más mu por n menos y1 al cuadrado por y2. Y así es como usted está definiendo la función que nosotros queremos obtener. Perdón, nuevamente me fui a la parte del guión. Listo. Vamos entonces. He definido la función. Tengo este de y1 y de y2. El primero tiene esta forma, directamente y2, y el siguiente tiene esta otra forma. Listo. Ahora yo ya definí mi función. ¿Qué es lo que me falta para calcularle? Entonces yo voy a ponerlo así. ¿Cuáles datos me va a dar esta función? Me va a dar datos del término independiente y del término dependiente, ¿no? Entonces tenemos t, que es el término independiente, y y, pues que está conformado por y1 y y2. Y pongo el solucionador que voy a utilizar de ecuaciones diferenciales o de 45. Invoco a la función a la que yo voy a resolver. Entonces le invoco, entonces alfa, bueno, es arroba, invoco la función de Van der Pol, la ecuación de Van der Pol que le puse aquí, le definí, coma, el intervalo en el que quiero que se evalúe la t y el valor inicial de y. Y con eso yo estoy ya resolviendo la función. Ustedes van a ver, y aquí ya me aparece y, me dice que es una matriz formada por dos, que está formada por dos columnas, T que está formada por una sola columna, y ya tengo aquí las soluciones. Pero aquí solamente verlas en el workspace no me sirve mucho. Y de hecho, pues lo que me pide es que yo grafique. Entonces, de esas ecuaciones me dice, usted tiene un y1 que varía de cierta manera con t, tiene un y2 que varía de cierta manera con t. Lo que yo quiero que usted me especifique es para un tiempo de 0 a 25, cómo están variando y1 y y2. Eso es lo que nosotros estamos tratando de resolver. Entonces, para que ustedes lo vean, vamos a poner un gráfico, toda esta partecita de acá, para que ustedes ya vean cómo se ha resuelto este primer sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tengo el plot de que, entonces yo voy a graficar los valores de t y voy a graficar el primer valor de y, o sea, la primera columna. Voy a graficarle, coma, t, y voy a graficar ahora la segunda columna. ¿Por qué? Porque recuerden que y está definido por dos, y1 y y2. Entonces, en el plot estoy haciendo y1 versus t, esta primera parte, y2 versus t, y para diferenciarle, pues voy a poner dos puntitos en el segundo, ¿no? En la leyenda, ¿qué es lo que yo voy a poner? El primero es y1, el segundo es y2, en x label t y en y label y. ¿Y cuál es el ejemplo? La resolución de la ecuación del Van der Pol usando O de 45. Le mando a correr y ustedes van a ver cómo le sale la respuesta. Listo. Y está generada la ecuación. Entonces, regresemos un poquito al problema, ¿no? Entonces les voy a poner nuevamente al problema para que ustedes le vean. Tengo estas ecuaciones diferenciales y me dice, yo tengo un y que depende de t, un y1 que depende de t, un y2 que depende de t. Yo quiero ver cómo cómo se tiene la variación de estas y a lo largo del tiempo. Definí de tiempo de 0 a 25 y tengo estas dos ecuaciones, tengo estas dos y's que dependen de t. ¿Qué fue lo que hice? O de 45, definí la función. Aquí ya no es solo una función, sino que son dos funciones. Le fui copiando y a partir de eso, pues yo obtuve el gráfico, ¿no? Entonces paso de estas ecuaciones a decir, miren cómo está variando. Entonces, de acuerdo a la ecuación de Van der Pol, entonces yo tengo que las funciones en y1 y y2 están variando de la siguiente manera, ¿no?
Entonces tenemos la variación de Y1 y la variación de Y2 y esa es la solución que me pide y aquí yo estoy empleando pues este resolvedor de O de 45, ¿no? Listo. Entonces pues voy a seguirles indicando más problemas muy similares. Entonces, bueno, muy similares en cuanto a la línea de código. Porque la línea de código, ustedes van a verle, esta línea, lo que esté en 17 va a aparecer, va a ser muy recurrente. Lo que nosotros debemos ir identificando es cuando a mí me dan las ecuaciones diferenciales, cómo yo les traduzco de lo que están en papel a lo que están en un lenguaje que MATLAB le pueda entender para que me dé las soluciones. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces déjenme ver el siguiente ejercicio de quién será. Primero les proyecto y de ahí vamos viendo, ¿no? Entonces recuerden, siempre pues los ejercicios pues yo no les puedo decir muchachos resuelvan este sistema de ecuaciones diferenciales. No, evidentemente no, sino que más bien les debo dar un poco el contexto, ¿no? Entonces todos estos pues son situaciones reales. Entonces vamos viendo. Entonces, déjenme, Jessica, ayúdame por favor con la lectura de esto y vamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Ejemplo 3. La figura 1 muestra una serie de 3 tanques perfectamente agitados. A partir de las ecuaciones de balance de masa se tiene balance de masa en el primer reactor. La derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a Q sub 0 más M menos Q sub 1. Balance de la solución en el reactor 1. Volumen por la derivada de X es igual a Q sub 0 por X sub 0 menos X sub 1 menos M por X sub 1. Balance de la solución en el reactor 2. Volumen 2 por la derivada de X es igual a Q sub 1 por X sub 1 menos X sub 2. Y balance de la solución en el reactor 3. Volumen 3 por la derivada es igual a Q sub 2 por X sub 2 menos X sub 3, donde X sub I, donde I es igual a 1, 2, 3, es la concentración mol sobre litro de la solución contenida en el tanque. Bajo operación normal de estado estacionario, M se mantiene en 0 y Q sub 1 varía desde 1, 2, 3, se mantiene constante. A cierto tiempo, T igual 0, M aumenta repentinamente a 12 litros sobre minuto. Grafique las concentraciones en los 3 tanques de T igual a 0 a 2. Las condiciones iniciales son X sub 0 igual a 0,15 mol sobre litro y el volumen Q sub 0 de cada tanque es de 20 litros. Cuando M es igual a 0, volumen 1 es igual a volumen 2 y es igual a volumen 3 igual a 20 litros. Y Q sub I es constante. Q sub I es igual a 15 litros sobre minuto. Sustituyendo los datos se tiene. ¿Eso también leo? Sí. La derivada de X con respecto a T es igual a 2.25 menos 27 X sub 1 sobre el volumen 1. La derivada de X2 con respecto al tiempo es igual a 15 sobre 20 por X1 menos X2. La derivada de X3 con respecto al tiempo es igual a 15 sobre 20 por X2 menos X3. Y la derivada de volumen 1 con respecto al tiempo es igual a 12. Listo. Entonces, aquí un poquito para que ustedes vean el contexto, ¿no? Entonces, el objetivo, pues, de esta materia, ustedes esto lo verán ya cuando vean, bueno, en las otras materias de ingeniería. Lo que yo quiero que veamos, tenemos este sistema. Entonces, a partir de este sistema, bueno, no sé si ustedes están o ya habrán tomado la materia de balance de masa. Se van haciendo los balances de masa y demás. No nos detendremos en eso porque a mí lo que me interesa es que ustedes a partir de las ecuaciones diferenciales puedan resolverlas, ¿no? Entonces tienen estas ecuaciones diferenciales y nos dan estas condiciones.
cuando estas condiciones que nos dan aquí se pueden ir reemplazando, yo voy a obtener estas cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces tengo estas cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias, la cual solo dependen de T. Entonces ustedes ven, la concentración 1 depende de T, la concentración 2 depende de T, concentración de 3 depende de T y el volumen también depende de T. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Entonces, justamente yo voy a utilizar el solvedor, o este solve OD45 para encontrar estos gráficos, ¿no? Entonces, para encontrar cómo está variando X en función del tiempo, X1 en función del tiempo, X2 en función del tiempo, X3 en función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos transcribir estas cuatro ecuaciones, les debemos poner como una función, debemos invocar esta función, debemos poner los límites de, bueno, el rango en el que nosotros vamos a evaluar la T y los valores iniciales de cada uno de estos, o sea, valor inicial de X1, de X2, de X3 y B1. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y luego vamos a obtener el gráfico y vamos a ver cómo sale. Si ustedes, pues, esta partecita todavía, bueno, tenemos varios niveles de aquí en este curso, entonces creo que es desde segundo hasta cuarto semestre, entonces los que ya están más arriba les va a ser un poco más, van a conocer un poco más de esto, de la parte de balance. Los que todavía no llegan a esa parte, no se preocupen, el objetivo del curso, pues, no es hacer esto, sino más bien yo les doy este sistema. Entonces, si ustedes, pues, quieren olvidarse de todo el resto, resuelvan este sistema de cuatro ecuaciones diferenciales. Punto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Al volver de la pausa, vamos a resolver este sistema de cuatro ecuaciones diferenciales utilizando OD45. Definimos la función, rango, valores iniciales, graficamos y se acabó. Hemos resuelto este sistema de ecuaciones. Listo. Entonces, déjenme hasta aquí iría la... Entonces, nosotros vamos a continuar resolviendo este ejercicio, ¿no? En este ejercicio lo que vamos a hacer es básicamente, yo les voy a decir, muchachos, ayúdenme por favor resolviendo este sistema de cuatro ecuaciones diferenciales. Tenemos estas cuatro de aquí para estas condiciones iniciales y para este rango de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice todo eso, ¿no? Entonces tenemos estos cuatro sistemas de ecuaciones, tenemos variación X1, X2, X3 y tenemos B, que los cuatro van a variar en función de tiempo. Entonces tiempo es nuestra variable independiente, X1, X2, X3, X4 y B1 son las variables dependientes. Para yo resolver este sistema me voy nuevamente a esta estructura. Entonces yo quiero que vean que es algo que se va repitiendo. Lo que ustedes deben ir viendo, o sea, es cuando, y pues bueno, toda esta partecita de acá, eso no lo vamos a ver aquí, ¿no? Eso ustedes lo verán en otras materias y se encontrarán un sinnúmero de ejemplos. Pero cuando ustedes ya estén en esta parte de aquí y necesiten, ¿qué es lo que van a necesitar? Por ejemplo, gráficas donde me muestren las variaciones de X versus tiempo, X2 versus tiempo, X3 versus tiempo. ¿Cómo yo voy a hacer si solo conozco esto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a resolver el día de hoy, ¿no? Entonces, vuelvo y antes de, bueno, si vamos a la pantalla de MATLAB y con eso, pues vamos viendo aquí. El profe, mientras estábamos en el receso, el profe pues ya les puso la lata de este ejercicio, o sea, toda la introducción de este ejercicio. Aquí incluso copié las ecuaciones con las que nosotros vamos a ir trabajando. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Ok, voy a generar mi vector de variación de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pongo? T-span, ¿de qué? De 0 a 2, porque por ahí me dice que voy, listo, me dice grafique las concentraciones en los tres tanques de T0 a 2. Entonces, ustedes van las ecuaciones y dicen, el tiempo es la variable independiente. Por lo tanto, para yo resolver, necesito especificar ese T-span. Entonces, mi primera cosa, T-span 0, 2. ¿Cuáles son mis variables dependientes? Van a ser X1, X2, X3 y el volumen. Entonces, las condiciones, el vector de condiciones estará conformado por 4 elementos. Entonces, aquí yo voy a ponerle en ese orden. Voy a poner X1, X2, X3 y el volumen que va a estar al final. Entonces, aquí defino mis valores iniciales de las variables
dependientes. Entonces, por aquí, ¿qué me dice? Si ustedes le ven bien, me dice que el valor inicial es de 0.15 para la parte de la variación de X. Y luego aquí sí me dice, pues las condiciones iniciales son X0 para todos de 0.15. Entonces tenemos X1 0.15, X2 0.15, X3 0.15. ¿Y cuál es la otra variable que también está variando en función del tiempo? El volumen. ¿Cuál es el valor inicial de volumen? Me dice, volumen inicial es de 20 litros. Listo. Entonces, ustedes recordarán aquí cuando les hablé la primera parte, les dije, miren, para resolver estos sistemas deben poner las soluciones que quieren, listo, T y E, en este caso pues será T y la solución X en general que estará conformada por las 4, por X1, X2, X3 y el volumen. Van a ponerle el solver va a ser O de 45, van a definir la función, van a poner el intervalo de la variable independiente y van a poner el valor inicial o los valores iniciales de la variable dependiente o las variables dependientes que van a estar todos agrupados dentro de un mismo arreglo, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Definir la función. Entonces, ahora voy a definirle la función, pero antes de eso voy a guardarle como nuestro cuarto script. Sería clase 13D, es la tercera de Edo. Es el 3, o sea, el tercer ejemplo que nosotros vemos de sistemas de ecuaciones diferenciales. Estos son tanques en serie. Sí, creo que son tanques en serie. Bueno, tanques en serie y estos es del GR2. Listo, tengo algunos ejemplos, entonces vamos a ir viendo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Tenemos este sistema de ecuaciones, 4 ecuaciones diferenciales. Identificamos variable independiente, las variables dependientes en este caso son 4, ¿no? Que le vamos a poner dentro de un solo arreglo y va a haber una sola Y que va a ser la variable dependiente. Y luego nos falta pues ahora para completar OD nos hace falta definir la función. Entonces aquí nosotros vamos a ir definiendo la función. Entonces voy a poner una sección de funciones que es una función personalizada. Entonces aquí es de los tanques agitados. Entonces de aquí es STR, pues del inglés de Continuous Steered Tank. Y esa es la función, ¿no? Ustedes le pueden poner cualquier nombre con tal que le llamen después, ¿no? Entonces yo estoy definiendo la función que me hace falta, ¿no? Entonces en esta partecita voy a definir la función. La función, recuerden, ¿qué cosas están dependiendo de T? Ustedes me van a decir, profe, tenemos la dependencia de X1, tenemos la dependencia de X2, dependencia de X3 y la dependencia del volumen. Listo, entonces yo les digo, en nuestro Y, o sea, la solución de esto va a estar formado por cuatro elementos, 1x1, 1x2, x3 y el volumen. Entonces, a Y1 yo le voy a decir que es la solución en x1, Y2 en x2, Y3 en x3 y Y4 corresponde al volumen. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a transcribir esas ecuaciones aquí en la parte de acá abajo, ¿no? Entonces vamos viendo. ¿Cómo era mi primera ecuación? Entonces yo les dije, la primera es con x1. Me dice 225 menos 27 que multiplica x1 dividido para b1, para el volumen. Entonces, recuerden, esas son las 4 dependientes, x1, x2, x3 y b1. Entonces, x1 es y1, x2 es y, bueno, mejor esto les voy a poner aquí para que no se me olviden. Les voy a poner aquí en comentarios, les voy a poner que y sub 1 corresponde a x1. Y sub 2, o sea, y entre paréntesis 2 corresponde a x2. O sea, y es la solución general, pero esta solución general tiene 4 elementos, porque hay 4 cosas que dependen de t. Entonces tengo aquí y1, y3 sería x3 y y4 va a ser el volumen 1, el B1. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? De las 4 ecuaciones diferenciales que a mí me dijeron que resuelva, voy a ponerle como una función CTM de qué? De la variable independiente del tiempo y tenemos aquí el y que está conformado por 4 cosas.
y empiezo a transcribir. Entonces, de lo que me dijeron, mi primera ecuación, 2.25 menos 27x1 sobre b1. Entonces, en lugar de x1, ¿qué voy a poner? Y1. En lugar de b1, ¿qué voy a poner? Y4. Entonces, tengo mi primera ecuación, punto y coma. La segunda ecuación, 15 de 20avos por x1 menos x2. 15 que multiplica a y1 menos y2 dividido para 20. Listo. Tercera ecuación, la que es con la variación de x3. Es 15 sobre 20 por x2 menos x3, y2 menos y3 sobre 20. ¿Y cuál es la última? Le dejé al final el volumen como para, como es el que menos se relaciona, ¿no? Entonces, según mi parecer, ¿no? Entonces, el volumen es igual a 12. La variación de volumen es igual a 12, o sea, la variación de la cuarta solución es igual a 12. Entonces, yo estoy determinando un y, que son 4 series de datos, donde el primero es x1, el segundo es x2, el segundo es x3 y el último es el volumen. Así es como estoy resolviendo este sistema. Listo. Entonces, hasta aquí transcribí rangos, condiciones iniciales y le puse a la función en un lenguaje que MATLAB puede comprender. Ahora voy a aplicar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije esa limita 17 aparece y reaparece? Porque sí, es la base de todo. Entonces, hoy estamos viendo resolución con el OD45, ¿no? Con este resolvedor que utiliza Rumekuta de cuarto y quinto grado, que según MathWorks nos dice ese es el más eficiente. Y la mayoría de los casos en los que ustedes tengan sistemas de ecuaciones diferenciales, utilicen este Rumekuta, ¿no? Este OD45. Entonces, OD45 ¿de qué? De la función. Definí la función con mis sistemas, con mis ecuaciones. ¿En qué rango quiero que se evalúe? En t que vaya de 0 a 2 y cuáles son los valores iniciales. Entonces, valores iniciales para todas las variables que tienen alguna dependencia de t. Entonces, ahí yo le pongo. Entonces, aquí he definido 4 valores, tengo 4 ecuaciones y ya estaría resuelto mi sistema. Le mando a correr y ustedes y aquí ustedes pueden ver, miren, y son las soluciones. Aquí tienen t, el tiempo, y aquí tienen y, que son las soluciones, y tiene 4, aquí en la parte del workspace estoy viéndole, tenemos nosotros 4 columnas, la primera para x1, la segunda para x2, la segunda x3 y la cuarta para el volumen. Pero a mí no me pidió solamente, o sea, aquí ya tenemos la solución. Ahora nosotros necesitamos verla gráficamente, porque aquí me dice grafique las concentraciones en los preestanques de tiempo 0 a tiempo 2. Tenemos aquí las soluciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Graficar. Entonces ahora me voy a poner toda esta partecita del gráfico y con esto vamos nosotros a verle. ¿Qué es lo que voy a graficar? Voy a graficar t en X, o sea, en el eje de las X, en las ordenadas, en las abscisas, ahí voy a ponerle la T, y en el otro, en el eje vertical, voy a ponerle a la Y. Pero recuerden, Y tiene 4 elementos. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Ah, me acuerdo. El primero era X1. Entonces, si yo grafico la primera columna de los resultados de Y, estoy obteniendo X1, lo mismo para X2, en el caso de X2 le pongo que sea puntito y coma para diferenciarle, y en el X3 le pongo 2 puntos, ¿no? Pongo en el eje de las X el tiempo en minutos, en el eje de las Y pongo la concentración en función del tiempo, y como me va a dar 3 curvas, relaciono, y la primera va a ser X1, X2 y X3. Y así es como yo resolví este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces le mando a correr y miren lo que me da. Entonces, tengo esto. Aquí ustedes pueden observar, tengo la variación de la concentración en función del tiempo. Y así es como yo resuelvo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren una vista general, dejando de lado pues todo lo que les conté, los reactores, el balance de masa y demás, yo les digo, muchachos, vamos, tengo estas 4 ecuaciones diferenciales, tengo estas 4 variables dependientes de X1, X2, X3 y B1, y quiero ver cómo están variando en función del tiempo. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo resuelvo? Entonces ustedes dicen, ah, ok,
Y yo voy a utilizar pues este resolvedor, el OD45, que utiliza RunEcuta. Necesito definir los rangos de la variable independiente de T, los valores iniciales de la variable dependiente, que puede ser expresada como un arreglo de varias variables, como vimos en este ejemplo, ¿no? Porque solo hay un Y de solución, pero este Y de solución tiene 4 columnas. En la primera es X1, X2, X3 y B1. Listo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pueden decir? O sea, y esto ya en la parte práctica, ¿no? O sea, toda la parte pues de diferenciación y demás, ustedes lo irán viendo fuera de este curso. Aquí en este curso llegamos a esta partecita de acá. Llegamos a que tenemos estas ecuaciones y queremos resolverle y queremos ver cómo está variando, ¿no? Entonces, a partir de estas ecuaciones que ustedes ven acá, ¿qué es lo que nosotros debemos llegar? Pues a presentar este gráfico. Entonces nos dice un tiempo y aquí nosotros ya podemos ir viendo, ¿no? Entonces esto pues dependerá ya dentro de cada disciplina en la que ustedes se vayan encontrando y tengan un sistema de ecuaciones diferenciales. Les van a pedir, por ejemplo, que analicen qué ha pasado cierto tiempo y pues ya será hasta aquí. Nosotros aquí en la parte de MATLAB nos arroja los resultados y de ahí pues la interpretación que se haga, eso pues ya es tópico de otra materia, ¿no? Entonces, hasta aquí este ejercicio. Vamos a seguir viendo más ejercicios, ¿no? Entonces, hasta que nos hagamos más diestros, ¿no? Cualquier pregunta, ya saben, si no, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, igual, este siguiente ejercicio va a tener, pues, bueno, va a ser una historia, ¿no? Porque ya saben que no nos podemos simplemente inventar las ecuaciones diferenciales, sino que siempre está tras de algo, ¿no? Entonces aquí tengo este siguiente ejercicio y este siguiente ejercicio, todo suyo, Kevin. Adelante, preséntenoslo y pues de la mejor manera y de ahí ya les voy diciendo pues qué es lo que deben tener en cuenta. Adelante, ¿qué tal, Kevin? Sí, justamente Kevin, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Reacciones en serie. La reacción elemental en serie en fase líquida se lleva a cabo en reactor discontinuo. A que produce B y B que produce C. En esta reacción, A se descompone en el producto deseado B y el caudal de la alimentación que contiene A es de 25 litros por minuto. Las concentraciones iniciales de A, B y C son: C de A sub 0 es igual a 2,5 mol por litro y CB es igual a C sub C igual a 0. Las constantes de velocidad de reacción son K sub 1 igual a 0,2 minutos a la menos 1, K sub 2 igual a 0,1 minutos a la menos 1. Resolver utilizando la función incorporada OD45 y graficar las concentraciones en función del tiempo. Las velocidades de reacción se pueden representar de la siguiente manera. La diferencial de C sub A sobre dt es igual a menos K sub 1 por C sub A. La diferencial de C sub B sobre dt es igual a K sub 1 por C sub A menos K sub 2 por C sub B. Y la diferencial de C sub C sobre dt es igual a K sub 2 por C sub C. Listo, muchas gracias. Entonces aquí, pues ya saben, aquí un poco como que les trato de envolver, ¿no? Entonces así más o menos, bueno, les indico el contexto para que vean que no me estoy inventando las ecuaciones, sino que son situaciones que ustedes van a encontrar. Esto no es que dicen, ay, qué bestia, nunca hemos de volver a ver. Sí, lo van a ver cuando ya estén estudiando las transferencias, las reacciones, pero bueno, esto no es un curso de esos, sino que aquí nosotros nos centramos pues en cómo MATLAB me ayuda a resolver esto. Entonces, si ustedes dicen, ok, más o menos, chévere, me interesaré cuando llegue, ¿cuál es el punto? Les digo, muchachos, tenemos estas tres ecuaciones diferenciales, las tres están dependiendo de t, están variando en función de t, y lo que yo quiero ahora conocer es cómo está variando la concentración, bueno, cómo está variando cada uno de estos parámetros, CA, CB y CC, en función del tiempo. Entonces, aquí me dicen
Bueno, aquí me dicen, no creo que esté especificado el tiempo. Bueno, si no es especificado el tiempo, tal vez ya cuando esté en la resolución ahí les indico en qué tiempo queremos hacerle. Entonces tenemos estas tres ecuaciones y queremos conocer cómo está variando C. Nuestra respuesta, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir una función que me va a dar una respuesta general conformado ¿por qué? Conformado por tres cosas. O sea, va a ser una respuesta Y conformada por CA, CB y CC, donde nuestra primera solución será CA, nuestra segunda será CB y nuestra tercera será CC. Conocemos valores de K1 y K2 y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Queremos utilizar este resolvedor O de 45 que utilizar un EQTA y vamos a ver cómo se generan estas gráficas que es la solución. Listo, entonces tengan presentes estas tres ecuaciones y vamos nosotros al MATLAB para que le sigamos viendo cómo se resuelve esta situación. Entonces acá, igual, una vez más, ya saben, el profe es latoso, entonces el profe es latoso y les llena de cosas, ¿no? Entonces aquí les he llenado pues de información general, ¿no? Entonces ejemplo 4, reacciones en serie y déjenme solamente guardarle. Save as es nuestro cuarto ejemplo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, el objetivo al que yo quiero llegar es que ustedes vean estas series de ecuaciones y no se asusten, ¿no? Entonces, sepan que MATLAB tiene esta función y que puede ayudarles a resolver, ¿no? Entonces, esto es reacciones en serie. Reacciones en serie y ustedes son el grupo número 2. Listo, entonces veamos este siguiente ejemplo de acá. Listo, entonces aquí les he puesto pues les he puesto pues toda esta información que ya estaba en la parte que presentó Kevin. Y ahora nosotros tenemos que ir de 0 a 15. No se especifica por aquí, pero si no, concentraciones en función del tiempo, y aquí le voy a poner que vaya de 0 a 15, porque aquí le he definido así. Yo supongo que no le copié esa partecita que estaba ahí con la definición del rango. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y aquí voy a cambiarle un poquitito, o sea, y este poquitito sí hay súper pendientes, porque aquí en lugar de utilizar una función personalizada, voy a ponerle directamente una función anónima. Eso también es posible. Entonces, primero, ¿qué es lo que hago? Empiezo a pasar todos los datos que a mí me dieron. Entonces, aquí me dieron datos me dieron estos datos del flujo de volumen, me dijeron 25 litros por minuto, la constante 0,2, la 1, la constante 0,1 para la constante 2, la concentración inicial 2,5, la concentración de B0, la concentración de C0. ¿Qué estoy haciendo? Les estoy asignando pues valores a ciertas variables, ¿no? En el MATLAB de acuerdo a los ejercicios que me dio. Luego, entonces ustedes siempre recuerden, tengo un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, necesito definir la función, especificar el valor, especificar en qué valor yo quiero que aparezca en cuanto a el rango, ¿no? El rango en el que yo voy a resolver de acuerdo a la variable independiente, en este caso, pues cuál es el rango de t. Luego voy a especificar los valores iniciales de las variables dependientes y defino la función y con eso solo voy a poner OD de la función, del rango y de los valores iniciales. Entonces empiezo defino aquí el tiempo. Entonces el tiempo está de 0 a 15. Le he puesto aquí una variación de 0,01. También es posible hacerlo así. Luego voy a poner ahora las variables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables dependientes? Son estas variables C, ¿no? Entonces, mi solución, o sea, la C general, va a ser un arreglo en el que tenga las tres soluciones, CAO, que tenga CAO, CB y CC. Las condiciones iniciales, pues será un vector conformado por los valores iniciales de cada uno. Entonces, CAO 2,5, CB 0 y CC 0. Listo. ¿Qué es lo que me falta ahora? Me falta definir la función. Entonces, ¿yo cómo voy a definir? Yo me voy a poner una función que sea variación de las concentraciones en función del tiempo.
Entonces, dt sobre dc, o sea, dc sobre dt, porque ustedes vieron, tenía dca sobre t, dcb sobre t, dcc sobre t, o sobre dt. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero una función anónima que se llama dc de t, anónimo, arroba, de la variable independiente de t en función de c, y aquí es donde yo copio las tres ecuaciones. ¿Cómo era mi primera ecuación? Entonces, miren, esta partecita de acá, justo lo que yo estoy poniendo en línea 19, yo estoy transcribiendo lo que les presento acá. Entonces, miren, yo estoy transcribiendo esta parte de acá. Entonces, tengo dca sobre dt, listo, mi primera ecuación, mi segunda y mi tercera ecuación. ¿Cómo se ve eso transcrito ya en MATLAB? Ay, perdón, nuevamente me fui al archivo que no era. Listo. Y entonces aquí ustedes pueden observar que ya tengo mi primera ecuación menos K1. K1 es constante por C1, o sea, el primer elemento de la solución C. Punto y coma, la siguiente ecuación K1 C1 menos K2 C2 y el tercero K2 C2. Entonces aquí ustedes están poniendo la función. Ahora es el momento de resolver. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a resolver? Yo voy a obtener una variación de C que está conformado por 3 filas, por CA, CB, CC, en función del tiempo. Para esto, yo voy a utilizar este que utiliza Romo y Kuta de cuarto y quinto grado, que es el que mejor se adapta para la mayoría de situaciones, según el propio MathWorks. O sea, esto ustedes, eso de que yo les dije, está copiado directamente de la página de MathWorks. No es que yo me estoy inventando, sino que dice, MathWorks dice, siempre pruebe, váyase lo primero con el OD 45. Entonces tengo variable independiente T, variable dependiente C, que es un arreglo que contiene las 3 variables de respuesta que yo quiero, las 3 variables dependientes. OD 45, voy a resolver paréntesis, la función. ¿Cómo le definí? Aquí le he definido como una función anónima. Antes le estaba definiendo como una función personalizada. ¿Me hago problema por lo uno o por lo otro? No. Sabemos, hemos visto tanto lo uno como lo otro, entonces podemos hacerlo de las dos maneras. Es una pregunta. Uh-huh. En la línea 19, el último no sería el tercer elemento de C. Estamos con C. Déjeme ver, le verifico acá. No, este de acá no es. Sí, debería ser con el tercer elemento. Ya. Déjeme, le voy a poner. Listo. Entonces aquí sería con CC3. Listo. Ya. Entonces aquí ya tendríamos esto. Tenemos el rango, tenemos la concentración. Y ahora nosotros tenemos que ir resolviendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría la resolución. Le mandamos. Y ahí nosotros ya tenemos, ¿no? Tenemos nuestra resolución. Y ahora, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver el gráfico, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? A mí me van a dar estas 3 ecuaciones y ustedes van a decir, miren, yo tengo una variación de tal cosa en función al tiempo. Y esta es la ecuación diferencial. Pero si ustedes muestran el gráfico, ahí es cuando ya lo pueden ver de mejor manera. Entonces, vamos a graficar. Y aquí ustedes le van a poder ir viendo. Listo, entonces, ¿qué tengo? Voy a graficar T con el primer elemento de C, o sea, con la concentración de A, T con el segundo elemento, T con el tercer elemento, y pues el resto ya es carpintería de los gráficos. Le mando a correr, y ahí ustedes pueden observar el resultado que me da. Entonces, aquí ustedes ya tienen la solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Recordarles, ¿no? Entonces, ¿para qué yo hago todo esto? ¿Para atormentarles? Evidentemente que no, sino que cuando ustedes encuentren algún sistema de ecuaciones, como por ejemplo así, de este tipo, ustedes digan, ok, me pide cómo está variando los gráficos, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Me doy cuenta, rangos de variación, valores iniciales, y pongo las ecuaciones y ya resuelvo el sistema, ¿no? Entonces esto pues digamos que es así como nadar, uno debe repetir y repetir y repetir y volverlo a repetir, ¿no? Entonces vamos ahora con este ejemplo número 5, igual.
similar, vamos identificando cuáles son las cosas que tenemos y pues vamos transcribiéndole a MATLAB, ¿no? Entonces me parece que me ayudó Kevin. Es el turno de Mateo. Mateo, todo suyo, el ejemplo número 5. Adelante. Reactor isotérmico de flujo pistón. Los componentes A y C se alimentan a un reactor de flujo pistón en cantidades de quimolares y la reacción 2A produce B tiene lugar en el reactor. El balance de masa en cada especie produce volumen sub 0 por la primera derivada de CA es igual a menos 2K por CA al cuadrado. Volumen sub 0 de la primera derivada de CB es igual a K por CA al cuadrado. Volumen sub 0 por la primera derivada de CC es igual a 0, donde la ¿es velocidad o volumen? Disculpe. Es flujo, es flujo, es flujo. B pequeñita es flujo donde, según este libro. Sí, adelante. Donde flujo sub 0 es igual a 0,5 moles segundo, es igual a K igual a 0,3 m al cubo sobre K mol sobre segundo. La concentración inicial de cada especie es CA0 es igual a 2 kilomoles sobre m al cubo. B0 igual a 0, CC0 es igual a 2 kilomoles sobre m al cubo y el volumen del reactor representado como la longitud total del reactor es BF igual a 2.4. Grafica el cambio de concentración de cada especie en función del volumen del reactor representado en longitud V. ¿Sigo? Solución. Primero se definen las ecuaciones diferenciales y se emplea la función incorporada O de 45 para resolver las ecuaciones diferenciales. Listo. Se debe obtener el siguiente gráfico. El siguiente gráfico que está aquí. Listo. Entonces, esto pues, bueno, es el debercito. Este ya es el primer ejercicio del deber que van a tener que hacer. Yo aquí tengo la solución y les voy a subir, pero va a ser una solución burda. O sea, me refiero a que solo voy a poner líneas de código. No voy a poner nada de comentarios. Entonces aquí ustedes van a decir, el profe ya no está latoso. No. Entonces a partir del ejemplo 15, el profe ya no es latoso y el profe solo pone lo que, eso solo pone la línea de código, ¿no? Entonces vamos, les dejo de compartir, genero este nuevo, regresemos a MATLAB y este ya es el primer ejercicio del deber. ¿En qué consiste su deber? En que yo a este script le hago mío. O sea, yo empiezo a poner, tengo la información del ejercicio, pongo información general del ejercicio, empiezo a poner comentarios, qué es lo que estoy haciendo en cada línea de código. Eso es lo que van a hacer ustedes como debercito. Entonces, les voy a poner igual ya que quede así como deber para que ustedes le puedan ir haciendo. Es básicamente seguir aplicando lo mismo. No sé si ustedes se van dando cuenta que esto es repetitivo, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya conocen qué es lo que se debe hacer, es simplemente de ir reemplazando, ¿no? Claro, pues que yo trataré de confundirles, bueno, no de confundirles, sino de mostrarles diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque estos son, bueno, tienen una utilidad, ¿no? Se les está dando por algo, es para que cuando ustedes ya avancen más adelante, les sea mucho más fácil enfrentarse a esto. Esto, ¿cómo se llamaba? Es flujo pistón. Esto les voy a poner mejor deber 1. Listo, y esto sería GR2. Este es el primer código que ustedes van a tener que comentar, ¿no? Entonces, veamos un poquito cuál es la solución. Déjenme aquí en mi script, ya saben, el profe también debe prepararse porque no es que todo le sale así de la cabeza, sino que debe tener una guía. Listo. Entonces, vamos aquí, vamos ahí verificándole. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en este ejercicio? Hemos definido cuál fue el caudal al inicio, 0.5, la constante de 0.3, aquí me dio estas constantes. Luego, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Determinamos pues la longitud. Entonces aquí sí, atención, ¿no? MATLAB tiene esta ventaja que para MATLAB no es lo mismo una mayúscula que una minúscula, ¿no? Entonces en este caso, pues la B chiquita yo le hago como flujo y la B grande, esa ya es como las dimensiones del reactor, ¿no? Que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo estoy poniendo? Estoy definiendo las condiciones iniciales que van de 0 y F, perdón, este es el volumen inicial, 0 y BF,
las concentraciones iniciales de ¿qué? 2, 0 y 2. Defino la función, entonces aquí también le voy a hacer como una función anónima. ¿De qué? Entonces yo aquí voy a tener que, y aquí pues una parte también adicional, no es que yo siempre voy a tener un X o no es que siempre yo voy a tener un T, sino que dependiendo, entonces más bien regresemos a la partecita de acá para que ustedes le vean. Entonces aquí yo tengo que mi variable, la variable independiente es del volumen. Entonces veo, todo es la variable del volumen, ¿no? Entonces aquí yo tengo la concentración y listo, ¿no? Entonces tengo la primera menos 2K por la concentración de A al cuadrado, esto, y con esto, y estas ya son las tres ecuaciones. Vamos a ver cómo fueron introducidas. Igual en su debercito ustedes ya pueden ponerle ahí las dos pantallas y van verificando, ¿no? Cada una de estas cosas. El objetivo pues es que vean todo lo que se ha definido. Entonces yo definí la función de C como una variación de la concentración. Estoy aquí en línea 7 y aquí definí mi primera ecuación. Entonces aquí está la primera ecuación, está la segunda ecuación y está la tercera ecuación que es 0. ¿Qué es lo que yo obtengo? El BC, o sea, la variable independiente es B, la variable dependiente es C. D o D, o sea, estoy utilizando este solver de Rumekuta, ¿de qué? De la función, ¿de qué? Del valor inicial, desde donde yo quiero que pase. Entonces me dice que yo vaya desde la longitud 0 hasta la longitud 2.4. Entonces eso es lo que me dice, de 0 a 2.4. ¿Y cuáles son los valores iniciales? En A es 2, en B es 0 y en C es 2. ¿Listo? Y con eso yo básicamente introduzco estas tres cositas de información y con eso yo ya grafico. ¿Qué es lo que voy a graficar? Primera concentración en función del volumen, segunda concentración en función del volumen, tercera concentración en función del volumen, leyenda, X-label, Y-label y hacemos lo mismo. Le mando a correr y obtenemos el gráfico que ustedes pueden observar. Entonces ahí ustedes están obteniendo a partir del sistema de ecuaciones diferenciales que les di, ¿no? Entonces yo les podría decir, resuelvan el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales y produzcan la gráfica en la que se ve la variación de las variables dependientes en función de la variable independiente para el valor requerido. Eso yo les podría decir sin ponerles un contexto adicional, ¿no? Entonces ya cuando ustedes en su debercito pues van a poner algo pues del ejemplo, me van a decir de qué más o menos va, van a poner también en comentarios las ecuaciones con las que nosotros estamos trabajando y de ahí en cada línea de código ustedes me dirán pues yo estoy haciendo en esta parte esto, en otra parte estoy haciendo esto, obtengo por esto y esto, ¿no? Entonces aquí el primer ejercicio del deber. Vamos nosotros ahora a continuar con otro ejemplito, porque bueno, esto es así como el nadador se entrena nadando, ustedes se entrenan esto viendo más situaciones, haciendo más ejercicios, ¿no? Entonces vamos a ver, este ya es un poco más complicado y creo que con este ya terminamos la clase del día de hoy para que veamos, ¿no? Entonces primer punto de todo esto es que nosotros no nos asustamos, sino que, bueno, tenemos las herramientas para enfrentarnos a este sistema, ¿no? Listo, el ejemplo número 6 es de Pamela. Pamela, todo suyo, el ejemplo número 6. Así preséntenoslo, así con seguridad y todo así. Adelante, adelante, Pamela. Buenos días. Ya, buenos días. Ejemplo 6. La reacción irreversible elemental en fase líquida A más B igual a C, en donde menos R de A es igual a K por C sub A por C sub B. Se lleva a cabo en una serie de 3 reactores continuos agitados idénticos. Las concentraciones iniciales de A y B son concentración molar es igual a concentración, no le veo bien, concentración de B sub 0, creo que es menos 2. ¿Mejoró? ¿No? Ay, sí, gracias. Concentración inicial de A es igual a la concentración inicial de B es igual a 2 gramos por mol sobre decímetro cúbico. Los caudales de entrada de A y B son volumen inicial de A igual al volumen inicial de B es igual a 6 decímetros cúbicos sobre minuto. La constante de velocidad de reacción es K igual a 0.5
el volumen de cada reactor es volumen 1 igual a volumen 2 igual a volumen 3 igual a 200 decímetros cúbicos. Y el caudal de cada corriente es V sub 1 igual a V sub 2 igual a V sub 3 igual a 12 decímetros cúbicos sobre minuto. Grafique la concentración de A que sale de cada reactor. Se suba en donde I es igual a 1, 2, 3 durante el arranque hasta el tiempo final T igual a 20. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí nosotros tenemos este problema, pues ahí nos va dando un montón de cosas, así si les causa curiosidad y si ven, por ejemplo, y dicen, wow, así que complicado todo esto, así, ¿será que yo alguna vez llego a hacer esto? Sí, sí, ustedes van ya cuando estén ya más adelante y esto les va a parecer muy sencillo y todo, ¿no? Entonces ya verán, bueno, el objetivo pues no es que no estamos resolviendo esto, sino que nosotros estamos resolviendo la partecita de acá abajo. ¿Qué me dice? Los balances de materia en cada reactor producen las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas 6 ecuaciones serán las que nosotros necesitamos resolver para obtener la variación de A. Entonces aquí que me está pidiendo, grafique la concentración de A en 1, grafique la concentración de A2 y grafique la concentración en 3. Entonces me dicen, o sea, si yo retiro pues todo el contexto de este ejercicio y les digo que es una reacción irreversible en fase líquida, bla, 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 yo les digo, tengo estas 6 ecuaciones diferenciales y necesito que me ayuden resolviendo y quiero ver cómo está variando las concentraciones de este parámetro CA1, CA2, CA3. Eso es lo que yo quiero hacer y les especificaría pues únicamente los valores iniciales y el rango en el que yo quiero, en el que se evalúe el tiempo y eso es lo que ustedes harían, ¿no? Pero ya saben, tenemos un contexto adicional y a partir de este contexto es que se llegan a estas ecuaciones, ¿no? Entonces, igual, nuevamente decirles, esto es real, o sea, me refiero a que viene de un contexto real y no es que están inventados y demás, ¿no? Entonces, vamos nosotros a generar el segundo script, este segundo script para el deber. Entonces, en el primero tenemos el reactor isotérmico. Ven, está el código, digamos, del código está solito, no tiene nada más que línea de código. Bueno, tiene el título, pero de ahí el resto ustedes deben ponerle ahí el contexto, cómo ustedes lo entienden. El objetivo es de que si ya pasan los semestres o algo así, dicen, me ponen por ahí, dicen, ¿cómo era? Me parece que esto vi allá en programación, allá por el año 2022. Entonces, en ese caso, ustedes abren su código y su código está lo suficientemente bien explicado para que ustedes puedan seguirlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta es la solución de los reactores en serie. Aquí les voy a poner y vamos a ir viendo a breves rasgos qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, déjenme, les voy a poner Save As y este sería, es el deber 2, clase 13. Es 13EFG, ya saben, el profe tiene problemas con el alfabeto. Voy a tener que ponerme aquí una lámina del alfabeto para recordarle. Si no, pues bueno, ya saben, el profe también es 7 de la mañana, ya empieza a las 7 de la mañana, es normal que medio se olvide las cosas. Listo, vamos con esta otra cosa. Uy, no, aquí que hice, le cambié de nombre, rayos, no era esto lo que quería hacer, sino que quería... Ah, no, sí estamos bien, sí estamos bien, sí estamos bien. Listo. Entonces, ahora tenemos nosotros este ejercicio. Entonces, en este ejercicio, veámosle nuevamente al ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito evaluar, bueno, tengo estas 6 ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero obtener los gráficos de la concentración en función del tiempo y esto lo quiero hacer utilizando estas 6. ¿En qué tiempo? De un tiempo de 0 a 20. ¿Cuáles son las concentraciones iniciales que yo tengo? Entonces ahí por ahí me dice las concentraciones iniciales me dicen que son en 2 gramos mol. O sea, en este CaO y CBO vale 2, el resto de los reactores todavía no tienen. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, imagínense que ustedes aquí están preparando una deliciosa sopa, digámoslo aquí,
Y aquí ustedes tienen en sus reactores tienen agua. Al inicio ustedes ponen, qué sé yo, ponen las papas y ponen las verduras. Eso es lo que ponen al inicio, pero aquí tienen 3 ollas que están llenas de agua. Entonces las condiciones iniciales es que solamente en el primer reactor nosotros tenemos algo. Y eso pues ya lo vamos a ver a continuación. Déjenme, les presento. Y esto es para que lo vayan viendo, ¿no? Como ya está resuelto, entonces ya es un poco más fácil ir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una vez más, voy a aplicar en línea 17, voy a obtener variables dependientes, que es lo que me dice, son las concentraciones. ¿Cuáles son las variables dependientes que yo tengo? Yo tengo 6 variables dependientes en total, porque si ustedes ven en el gráfico, tengo la concentración de A en el reactor 1, concentración de B en el reactor 1, concentración de A en el reactor 2, concentración de B en el reactor 2, concentración de A en el reactor 3, concentración de B en el reactor 3. Y esas son las 6 que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener un T y voy a tener un C general que va a englobar pues todo el resto, todas las variables dependientes. Voy a utilizar el solver OD45. Voy a generar una función que relacione todas estas ecuaciones. Voy a poner el rango en el que yo voy a querer evaluar, es decir, el rango de tiempo, y voy a especificar los valores iniciales. Vamos viendo entonces punto por punto. Aquí estoy poniendo todo lo que me dio de datos, ¿no? O sea, todo lo que me dio en cuanto a flujo, a volumen y demás, concentraciones iniciales de CaO y de CB0, entonces CaO y CB, y la constante, ¿en qué rango yo voy a trabajar? Voy a trabajar entre 0 y 20, es lo que me pidió. ¿Y cuáles son las concentraciones iniciales? Entonces recuerden, yo tengo 6 variables dependientes de la longitud, dependientes del tiempo, perdón, dependientes del tiempo, pero solamente al inicio es como que ustedes empiezan a preparar, entonces solamente en el primer reactor ustedes van a tener concentración inicial, porque el resto es como que si yo estoy cocinando en la primera, pasa al segundo y pasa al tercero. Así es como yo estoy haciendo. No es como si ustedes estuvieran haciendo una sopa, entonces empiezan a cocinar en la primera olla, luego esto sigue pasando a la segunda y sigue pasando a la tercera. Bueno, esto ya lo entenderán mejor cuando ya lleguen a la parte de ingeniería de la reacción, pero por lo pronto tenemos 6 variables dependientes, de las cuales solo las 2 primeras, las que por donde empezamos, por el primer reactor, solo esas tienen valores, las otras 0, 0, 0. Entonces eso lo pongo. Entonces tengo en qué rango voy a evaluar la T, tengo también en qué concentraciones con qué concentraciones iniciales voy a partir, y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar la función. Entonces voy a generar una función que yo le pongo pues dc de t, o sea, una variación de la concentración versus el tiempo. Esto va a tener como variable independiente t y como variable independiente t y como variable dependiente c, que va a ser un arreglo de las 6. Entonces, y aquí empiezo a introducir cada uno. Aquí les he puesto, cuál es la equivalencia y les digo, mire, C1, es decir, el primer elemento de la solución C corresponde a la concentración de A en el primer reactor. El segundo elemento de C corresponde a la concentración de B en el primer reactor y así sucesivamente. Entonces, esta es mi simbología. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a transcribir las ecuaciones. Entonces, dc1 sobre dca1 sobre dt, ¿a cuánto es igual? Pongo el igual y voy transcribiendo cada una de esas 6 ecuaciones diferenciales que me dio. Entonces, ahora ya está definida mi función. Y ahora, ¿qué es lo que me resta? Utilizar este solver. Utilizar este OD45 ¿de qué? De la función de dc de dt, el rango de variación de la variable independiente y los valores iniciales de la variable dependiente, es decir, de las concentraciones. Entonces le mando a correr y aquí ustedes van a ver, listo, ahí ya me generó la gráfica, eso todavía, bueno, ya les voy a indicar luego. Entonces aquí ustedes, ¿qué es lo que pueden observar? Que C es la solución.
Entonces tiene 6 elementos. Entonces dice, ok, está saliendo a diferentes tiempos, CA1, CB1, CA2, CB2, CA3, CB3. Listo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pidieron? A mí no me pidieron evalúe la concentración de B. También podría hacerlo, pero el ejercicio me dice yo quiero ver cómo están las concentraciones de A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Grafico. ¿Cuál es la variable? Pues, ¿qué es lo que va en el eje de las X? Va el tiempo y voy graficando el primer elemento de C, que corresponde a CA1, el tercer elemento que corresponde a CA2 y el quinto elemento que corresponde a CA3. Y esto pues ya básicamente carpintería, obtengo el gráfico y el gráfico que me da a continuación, miren ustedes cómo me da. Entonces, aquí ustedes también pueden ir viendo, solamente al inicio yo tengo A, o sea, al inicio yo agregué en el primer reactor, entonces de ahí va bajando progresivamente, mientras que se va enriqueciendo en los otros reactores. Este tipo de análisis, pues eso ya digamos que es harina de otro costal, porque eso ustedes ya lo discuten y es otras cosas. Por lo pronto, aquí en la parte de programación, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? Les doy este sistema de ecuaciones diferenciales y ustedes lo resuelven, ¿no? Entonces ya no alcanzamos a hacer este último ejercicio, entonces les voy a dejar, quieren, bueno, no sé, veamos cómo ustedes me dicen, ¿quieren que les deje un ejercicio más, o sea, ya resuelto para que hagan o solo con los dos están ya suficiente para el deber? O sea, yo les pasaría el código y les pasaría igual la situación, o quieren que mejor lo veamos la siguiente semana al inicio de la clase, este tercer ejemplo. Que alguien active el micrófono y me lo diga o para tomar una decisión. El tercero la próxima, creo. Ya, listo. Entonces, el tercero vemos la próxima clase. Con esto, entonces, recuerden qué es lo que ustedes van a tener que hacer. Y yo ya les voy a subir les tengo pendientes 2 documentos de Word, todavía no están subidos. Bueno, les voy a subir en PDF para que sea más fácil. Entonces, ahí ustedes van a encontrar todos estos ejercicios que nosotros hemos visto. Y adicionalmente, todos estos ejercicios que nosotros hemos visto, en la parte de los scripts, ustedes tienen este que dice deber 1 y deber 2. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Pues aquí le ven, está el código solito. No está así latoso como el profe nos entregaba los otros códigos lleno de cosas, ¿no? Entonces, quiero que ustedes le vayan poniendo información, vayan poniendo el contexto del problema. O sea, no es que yo me inventé las ecuaciones y les dije resuelvan este sistema de ecuaciones diferenciales, no, sino que viene de un contexto, ¿no? Entonces, ya les voy a subir cualquier cosa, entonces ustedes ya saben,